¿Qué es el budismo? El budismo es una religión de gran importancia a escala mundial. Fundada en el norte de la India en el siglo VI a.C., se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o el Iluminado. El budismo es una de las principales religiones del mundo en términos de adeptos, distribución geográfica e influencia sociocultural. Mientras que por mucho tiempo ha sido una religión oriental, ha estado cobrando crecimiento, popularidad e influencia también sobre el mundo occidental. Es una religión única en el mundo por derecho propio, aunque tiene mucho en común con el hinduismo, en que las dos pueden ser llamadas religiones orientales, que creen en el karma, causa y efecto éticos. Los budistas creen en la última meta en la vida es alcanzar la iluminación como ellos perciben su existencia. ¿Quién era Buda? Siddhartha Gautama nació dentro de la realeza en la India cerca de 600 años antes de Cristo. Se crió como príncipe y tuvo una vida llena de lujos, aunque se casó y tuvo hijos teniendo muy poco contacto con el mundo exterior, aunque abandonó su hogar a los 29 años para llevar una vida de meditación y enseñanzas. La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada el Canon Pali, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa, pero no existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, siendo la más reconocida la del maestro erudito indio Asvaghosha, que vivió en el siglo I de nuestra era. El budismo surgió hacia el siglo V a.C. a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Sus creyentes suman 378 millones, cuya mayoría viven en China, Japón, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Camboya e India. Principales representantes del budismo. El budismo es una de las 4 religiones más grandes del mundo, con aproximadamente 500 millones de adeptos, y practicada especialmente en países de Oriente, aunque en principio no fue concebido como una religión, sino como una doctrina filosófica, e inclusive como un modo de vida, que tiene como propósito la compasión y la eliminación del sufrimiento. Surgió en la India aproximadamente entre el siglo VI y V a.C., a partir de las enseñanzas impartidas por Siddhartha Gautama, y se extendería en lo sucesivo gracias a otros grandes impulsores y figuras. Siddhartha Gautama es el fundador y principal representante del budismo, también llamado Buda, que significa el despierto o el sabio, o Sakyamuni, el solitario de los Sakyas. Su nombre significa el que abrió los ojos. De ahí también se le denomina como el despierto, el sabio o el iluminado. Yasodhara es la esposa de Buda, la madre de Rahula y la hermana de Devadatta. También, después de que Buda alcanzara la iluminación, se convirtió en una monja, donde observó una gran disciplina. Se le considera una arahata. Shariputra fue uno de los 10 discípulos más próximos a Siddhartha Gautama y se le considera como el discípulo mayor en sabiduría a tal punto que Sakyamuni lo consideró su sucesor, aunque ello no llegó a suceder por su muerte prematura. Nagarjuna. Nagarjuna es considerado como una de las figuras budistas más importantes, junto con su discípulo Aryadeva. Se le considera como el fundador de la escuela Madhyamaka. También se le atribuye el desarrollo de la filosofía de la Prajnaparamita. Nichiren. Nichiren fue un sacerdote budista de origen japonés que vivió durante el periodo de Kamakura. Es conocido por haber desarrollado las enseñanzas que ahora son conocidas con el nombre de Budismo de Nichiren, una escuela secundaria del budismo Mahayana. Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoche, fue el fundador de la escuela tibetana. Vivió en el siglo VIII y ayudó en la construcción del primer monasterio budista en el Tíbet. Suele ser venerado como un segundo Buda, especialmente por los partidarios del budismo tibetano, en el Tíbet, Nepal, Bután, los estados del Himalaya, de la India y de otros lugares. Tenzin Gyatso es conocido como el 14º Dalai Lama
el máximo líder político y espiritual del Tíbet, y el líder religioso de la escuela Gelug, una de las principales escuelas del budismo tibetano. El Dharma Chakra o rueda del Dharma es una palabra sánscrita que significa religión, ley religiosa o conducta piadosa correcta. Con ligeras diferencias conceptuales, se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio, como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. La rueda del Dharma son los 8 caminos que conducen al nirvana del budismo. Se dice que son puntiagudos para cortar la ignorancia. Otro significado de los 8 puntos del budismo son: la figura en su totalidad es un círculo que representa la perfección de la enseñanza del Dharma. El centro significa disciplina, la cual es esencial en la práctica de la meditación. El aro que une los radios se refiere a la conciencia que sostiene todo el conjunto. Templos budistas. Con unas raíces esclavadas en la antigua India, el budismo se ha ido desarrollando, sobre todo, por muchos países de Asia, aunque hay que decir que su alcance es global. En este artículo queremos compartir contigo 5 importantes templos budistas que hay por el mundo. Uno de ellos es Mahabodhi. Es el nombre del templo más sagrado del budismo. Aquí fue donde el Buda Siddhartha Gautama consiguió alcanzar la iluminación. Fue construido alrededor del año 150 a.C. y está hecha en ladrillos. Es una de las edificaciones más altas que hay actualmente en la India. Hoy en día está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Shwedagon Pagoda. En Birmania es un enorme complejo religioso dominado por una gran estupa bañada en oro, con más de 100 metros de alto. Nadie sabe a cierta ciencia cuándo fue construido, pero se dice que puede llegar a tener más de 2.500 años de antigüedad. Es uno de los lugares más importantes para el budismo. Guanarun. En Bangkok se encuentra el templo budista de Guanarun, siendo uno de los más importantes del mundo. No es muy antiguo si se compara con otros, debido a que su construcción se remota al año 1970. Destaca sobre todo por su impresionante escalera central de más de 85 metros de altura. Borobudur. Borobudur se encuentra en la provincia indonesia de Java Central y es el templo budista más grande de todo el mundo. Cuenta con 72 gigantescas estupas y una enorme estatua de Buda con más de 2 millones de bloques de hormigón. Está considerado como uno de los lugares más sagrados del budismo. Badat Luang. En la ciudad Viena se encuentra este impresionante templo. Está cubierto de oro y sus orígenes se remontan aproximadamente al siglo III. Se caracteriza por contar con una gran cantidad de estatuas y esculturas. Países más creyentes del budismo. 1. China. China es un país asiático de 1.357 millones de residentes, el país más poblado de la Tierra, en quien tiene una mayor población budista. En el lugar se practican varias religiones, siendo los seguidores de Buda 244 millones de personas. 2. Tailandia. Tailandia es una de las naciones de Asia que cuenta con 67 millones de residentes. Esta monarquía, con capital en Bangkok, es conocida por la gran cantidad de monjes budistas que pueblan el lugar con sus típicas túnicas naranjas. Alrededor de 64 millones de tailandeses son budistas. 3. Myanmar. Myanmar es un estado de sudeste asiático, anteriormente conocido como Birmania. Cuenta con una demografía de unos 44 millones de habitantes, siendo casi la tonelada de ellos budistas, dando un total de 48 millones de personas. 4. Japón. Japón es un país de Asia que tiene 127 millones de habitantes, uno de los países más ricos, seguro y donde mejor se vive de la tierra. Tienen a 1 de cada 3 de sus ciudadanos siguiendo el budismo, dando resultado de 45 millones de personas. 5. Camboya. Camboya es un país asiático de 13 millones de habitantes. Este pobre estado, que tiene sus orígenes en la cultura Khmer, es un lugar del mundo con un mayor porcentaje de budistas, haciendo que casi los 13 millones de residentes sigan esta creencia. Resultado cultural. Cultivar una relación no egoísta con las cosas, los lugares y las personas. La felicidad.
Desde un punto de vista budista, no está supedita a las posesiones y deseos, sino a la sabiduría de la aceptación y el desarrollo de las cualidades internas. ¿Es necesario tenerlo presente en el contexto actual, donde impera el paradigma del tener más que el de ser? Desde luego, no es que debamos prescindir de las posesiones materiales o inmateriales. De lo que se trata es de que no debemos aferrarnos a ellas de forma tóxica y adictiva. El budismo invita a cultivar una relación no egoísta con las cosas, los lugares o las personas, a desplegar un amor verdaderamente desinteresado, que es el que no está fundamentado en el egoísmo, en la sabiduría que se encuentra tras esa nueva forma de vincularse con el mundo. Creo que se encuentra escondida la felicidad. Esta es la gran ironía del mundo moderno. La sociedad más alfabetizada del planeta es a la vez la más borrega y falta de discernimiento crítico, atrapada en el comunismo, la religión del capitalismo por antonomasia, es decir, embelesada por la promesa de que adquiriendo tal bien o consumiendo tal producto sobrevendrá la felicidad. Se confunde cierto bienestar, que bienvenido sea, por una meta individual o colectiva de plenitud, felicidad y satisfacción. Es el gran autoengaño. Resultado social. En las últimas décadas el budismo ha sobrepasado las barreras asiáticas para convertirse en una opinión religiosa y filosófica válida en los países industrializados y postmaterialistas. La compasión es uno de los conceptos centrales en esta cosmovisión milenaria. En el proceso de expansión más allá de Asia, el concepto se transforma adaptándose y refinándose en fondo y forma, sobre todo cuando entra en contacto con tradiciones cristianas. Este artículo es una pincelada que amena de la elaboración de la tesis doctoral recién acabada, Espiritualidad, Razón y Discordias. El budismo ahora y aquí. El objetivo es doble. Por un lado, se pretende entender la definición de la acción social en perspectiva budista y ver con datos recientes cómo ésta se está desarrollando en el contexto español, y de otro, reflexionar sobre las herramientas que proporciona esta cosmovisión y cómo pueden contribuir a la tarea de educadores y trabajadores sociales. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte, compartir y dejar un hermoso like. Coméntanos si te fue de mucha ayuda nuestro video. Hasta la próxima.